El primer dato es el de las participaciones de cada equipo, con 39 participaciones para Sporting Cristal y 34 para Universitario, respectivamente. Estos han sido los dos únicos equipos que han llegado a la final de este torneo, Sporting Cristal en el 97 y Universitario en el 72. Estamos hablando obviamente del siglo pasado. Ahora, lo que es interesante es de que en Tienda Crema se da por descontado que ellos son los mejores debido a que han podido jugar no una, no dos, sino hasta en 4 ocasiones la instancia de semifinal. Ahora, ¿significa que por este simple dato Universitario entonces es el mejor? Yo creo que tenemos que revisar los demás datos para poder determinar esto. Creo que hay muchísimo mérito en Universitario de Deportes por haber alcanzado 4 ocasiones esta instancia de la Copa Libertadores, pero me parece que hay que analizar un poco el contexto de aquella época en la que Universitario logró esos resultados. Comenzando desde el hecho de que el formato era diferente al que tenemos el día de hoy. De hecho, incluso también era un poco diferente al que teníamos en 1997 si lo comparamos con el formato que tenemos hoy. Incluso vemos que hay un tema de nomenclatura que tal vez puede hacer que las cosas sean un poco confusas. Pero hablando del formato, tenemos acá información, obviamente lo pueden encontrar en Wikipedia. Por ejemplo, ¿no? Por citar la Copa Libertadores del 72, que es cuando Universitario llega a la final, y es el formato que se utilizó varias veces por aquellos años, consistía básicamente en 2 fases de grupos. La primera fase de grupos y una segunda fase de grupos, en lo que el clasificado de primera fase de grupos iba a la segunda fase de grupos, que era considerado en ese momento como una semifinal. Bien, es decir, no tenía que pasar más instancias, sino que simplemente le bastaba pasar fase de grupos para pasar a la semifinal. Hay que decir también que para poder pasar a la segunda fase de grupos tenías que quedar necesariamente primer lugar o primer puesto en tu primera fase de grupo. O sea, tenías que quedar primero como líder de tu grupo para poder clasificar a la semifinal. Vemos obviamente cómo este formato ha cambiado, porque actualmente uno juega la fase de grupos y clasifican 2 equipos, el primero y el segundo, pero ya no vas a otra fase de grupos, sino que tienes que pasar varias instancias en serie de eliminación, playoff o como se suele conocer en el argot futbolístico, el mata-mata. Bien, vemos por ejemplo cómo fue el formato de la última Libertadores del 2024, en el que ya sabemos se consagró campeón por primera vez en su historia el club Botafogo de Brasil. En aquellos años, el torneo Libertadores era muy irregular. Por ejemplo, en la Copa del 67, tanto la U como Sporting Cristal lograron clasificar de la primera fase de grupos a la segunda fase de grupos. Pero en ese año no se consideraba la fase de grupos como la semifinal. Ese año la segunda fase de grupos correspondía a los cuartos de final. Y luego se tenía que jugar una semifinal entre 4 equipos para finalmente determinar los equipos que iban a jugar la final, ¿no? Más o menos así era el torneo, ¿no? Eso fue en la Copa Libertadores de 1978 y vemos en pantalla el equipo, ¿no? que tenía con el gran, en este caso, Luis Rubiños, que vemos también a Mifflin ahí, a alguno que otro más, a Orlando Chito Latorre. Este morenito de acá no sé si es Asca, bueno, y ahí en los comentarios me pondrán. Ese es Eloy Campos, también lo veía por ahí. Entonces, vuelvo a decir, ¿no? Yo creo que hay definitivamente mucho mérito por parte de Universitario de Deportes en haber alcanzado 4 semifinales por aquellos años. Porque obviamente si fuera tan fácil, lo cierto es que también otros equipos deberían haberlo conseguido. Pero ese no fue el caso. Tenemos también algunos datos más que debemos considerar precisamente para contrastarnos con esa información que suelen dar, sobre todo en Tienda Crema, para defender el argumento de que la U es el mejor equipo peruano en Copa Libertadores. Entonces, comenzamos con una pregunta. ¿Cuántos playoffs, cuántos mata-mata ha ganado la U
y cuántos ha ganado Sporting Cristal pasando fase de grupo. Bien, eso es lo que vamos a revisar en este momento. La respuesta a esa pregunta es de que la U ha ganado 0 mata-matas y Sporting Cristal ha ganado hasta en 5 ocasiones su llave de clasificación. Esto ocurrió en los años de 1993, 1995 y 1997. Obviamente, para 1993 le ganamos los octavos de final al Nacional de Quito, que de hecho ese fue el año en el que volteamos un marcador de 3-0. Habíamos perdido 3-0 en la ida y aquí en Lima volteamos la llave ganando 4-0, que han sido creo que solamente 3 o 4 equipos que han logrado darle vuelta a una serie que acabó en el primer partido con una diferencia de 3 goles. Luego en el 95 también tuvimos en este caso la clasificación, le ganamos al equipo de Caracas de Venezuela y clasificamos en este caso a los cuartos de final. Y obviamente en el 97, como ya sabemos, en octavos de final le ganamos a Vélez Sarsfield, que venía a ser campeón mundial unos años antes. Luego también le ganamos al Bolívar de La Paz en cuartos de final. Y en semifinales le ganamos a Racing Club de Avellaneda, un equipo que también ha sabido en su momento, en el 67 justamente, ser campeón de Libertadores. Ahora, si revisamos más datos, de repente algún hincha de la U podría argumentar, oye, pero el hecho de que la U no haya ganado playoff, eso se debe a que el mejor momento de la U no coincidió con el formato donde sí se jugaban playoff en Copa Libertadores. Seguramente si el mejor momento de la U hubiera coincidido con ese formato, la U sí hubiera podido ganar playoff. Ahora, ese argumento se refuta, como lo estamos viendo acá en la imagen, porque la U en estos años, en su mejor momento en Copa Libertadores, sí llegó a jugar 2 playoffs, uno contra Racing justamente en el 67, año en el que quedaron igualados en puntos en la segunda fase de grupos, y en el desempate Racing le termina ganando 2-1 para jugar la final y posteriormente salir campeón de esa Libertadores. El otro fue contra Peñarol de Uruguay, en el que en el primer partido perdieron 5-0 y en el segundo partido ganaron 2-0, pero obviamente no les alcanzó por diferencia de goles. Me pregunto cómo habrá sido ese partido, ¿no? Si de repente Peñarol habrá enviado algún equipo suplente sabiendo que ya tenía una ventaja de 5 goles, ¿no? La pudo sacar en Uruguay. Así que no sería válido ese argumento de que la U no ha ganado playoffs simplemente porque no ha coincidido con su mejor momento en Libertadores. Ahora, otro dato que a mí me parece muy importante es el ranking Conmebol, porque este ranking no puede ser acusado de ser un ranking parcial, dado que lo hace la misma Conmebol, que obviamente no es hincha ni de Cristal, ni de la U, ni de Alianza, simplemente se limita a generar en este caso un criterio de puntuación para que así el equipo que hace más puntos según sus participaciones en Libertadores van a ocupar cierta casilla, obviamente en este ranking. Y vemos pues que Sporting Cristal ocupa la casilla 34, mientras que la U ocupa la casilla 42, a pesar de que ha habido en este último año, sobre todo que Sporting Cristal no logró acceder a Copa, o mejor dicho, a fase de grupos, y la U sí. A pesar de eso, se mantiene una buena diferencia, aproximadamente unos 700 puntos, más de 700 puntos, entre uno y otro equipo. Y obviamente Sporting Cristal incluso todavía tiene para varios años, diría yo, para seguir manteniendo una mejor posición que Universitario. Y creo yo que este año es muy probable, es que hacemos una buena copa, que incluso esta diferencia se aumente aún más, ¿no? Creo que va a depender obviamente de cómo le vaya a cada equipo en esta edición de Copa Libertadores 2025. Entonces, conclusiones de todos los datos que hemos visto hasta aquí. La primera, Universitario de Deportes tuvo su mejor época en Libertadores a finales de los 60s y en la primera mitad de los años 70s. Durante esos años fue que logra esos accesos a semifinales. El último fue en el año 75, ¿no? La primera vez que llega a la semifinal es en el 67 y la última vez es en el 65. La segunda conclusión es de que Sporting Cristal
tiene su mejor época en Libertadores en los años 90, ¿no? Esto se da en un lapso más o menos desde el 93 hasta el 97, ¿no? Por ahí en el que accede, diríamos que también en el 91, porque en el 91 también logramos clasificar de fase de grupos, llegamos hasta los octavos de final. Si más no me equivoco, en el 94 creo que también llegamos, pero no clasificamos en este caso a los octavos, ¿no? Perdón, eso fue en el 96, perdón, que clasificamos contra River en los octavos de final, pero tampoco llegamos en este caso a los cuartos de final, ¿no? Porque obviamente nos enfrentamos al que a la postre sería el campeón del torneo, ¿no? Ahora, la tercera conclusión es de que Universitario de Deportes, en todo caso, se acomoda mejor jugando fases de grupos, porque es así como Universitario logró en su momento las clasificaciones a los octavos de final. La última conclusión a la que llegamos es de que Sporting Cristal, a diferencia de la U, se acomoda mejor jugando playoff o mata-mata, porque obviamente los números dicen que Sporting Cristal es el equipo que más pases o más llaves de eliminación directa ha ganado, no solamente a la U, sino obviamente de todo el fútbol peruano, con 5 llaves ganadas. Hablando obviamente de llaves pasando a la fase de grupos, no estoy contando por ejemplo las 2 llaves que le ganamos a Nacional de Paraguay y a Huracán en el 2023, porque estas son de fases previas. Bien, entonces, visto todos estos datos, podemos decir que Universitario de Deportes es el mejor equipo peruano en Copa Libertadores. En este caso, para el hilo que hice en Twitter o en X, yo no doy una respuesta más. Como esto es YouTube, sí voy a dar una respuesta. A mí me parece que la balanza se termina equiparando más para Sporting Cristal, dadas algunas razones que voy a mencionar en este momento. La primera, el fútbol conforme se va modernizando, va teniendo un mayor nivel, por lo que competir se hace cada vez más difícil. Por tanto, yo creo que tiene más mérito haber llegado a la final de la Libertadores en el 97 que haber llegado en el 72. A su vez, yo creo que si algún equipo peruano llegara a la final en este año 2025, tendría más mérito que la de Sporting Cristal en el 97, porque el fútbol a día de hoy se ha hecho aún más competitivo por todas las tecnologías, los avances y todo lo que podemos ver, obviamente en tiempos en el que lamentablemente el presupuesto monstruoso que tienen los equipos brasileños no nos permiten competir en igualdad de condiciones con ellos, ¿no? Obviamente en estos últimos 5 años la diferencia se ha vuelto abismal realmente, ¿no? Y como tercera razón, que las llaves de playoff de eliminación directa son más difíciles de jugar que las fases de grupos, porque eso requiere un mayor temple. Porque no es igual que de repente puedas ganar un partido y luego de repente perder otro y te puedes recuperar, porque son 6 partidos en total en una fase de grupos. Pero en un mata-mata, si de repente pierdes un partido y por ahí que lo pierdes por goleada, eso implica que ya estás prácticamente fuera de la copa. Entonces, la presión que hay por jugar playoff es mucho mayor que jugar únicamente la fase grupos. Por eso creo yo que es más difícil y por ende tiene más mérito que Sporting Cristal haya ganado hasta en 5 ocasiones llaves de eliminación pasando a fase de grupos, que en este caso las 4 semifinales que tiene Universitario, ¿no? Obviamente yo creo que los dos equipos definitivamente son los dos mejores y están por ahí nomás, ¿no? No hay mucha diferencia entre uno y otro equipo, pero en esta ocasión me parece que el rótulo de mejor equipo peruano en Copa Libertadores se lo lleva Sporting Cristal. Y bueno, te voy a dejar en este lado de la pantalla otro video que puede ser de tu interés, te invito a verlo. Y bueno, ya lo sabes, yo soy Axel Gran y nos vemos en el próximo partido.